El frío de octubre en Madrid se colaba por las ventanas del 20º piso de Ibáñez Global, pero Catalina Varela apenas lo sentía. Sus manos, acostumbradas al agua helada y los productos de limpieza, trabajaban con precisión automática, mientras sus auriculares susurraban las melancólicas notas de Chabela Vargas. Llorona de azul celeste, la canción se mezclaba con el dolor sordo que llevaba en el pecho desde que despertó. 2 años. Habían pasado exactamente 2 años desde que Miguel... «No pienses en eso, Catalina», se murmuró, frotando con más fuerza el cristal de la mesa de juntas. Sus ojos ámbar, heredados de una abuela que aún luchaba contra el cáncer en un pequeño apartamento de Malasaña, se empañaron ligeramente. Sacó de su bolsillo trasero un pequeño cuaderno desgastado y anotó una frase que había escuchado en la radio. Sarangeu neoneoga anira hangdongida. El amor no es lenguaje, sino acción, en coreano. Los idiomas eran su refugio secreto, el lugar donde su mente brillante podía esconderse del uniforme azul que la definía a los ojos del mundo. A las 5:47 de la mañana, cuando el edificio aún respiraba silencio, Catalina era libre de ser quien realmente era. Una mujer que había dominado 12 idiomas, que había estado a punto de revolucionar la lingüística computacional en Oxford, que había amado profundamente y perdido todo en una sola noche tormentosa de hace 2 años. El ascensor emitió su característico ding, y las puertas se abrieron como mandíbulas metálicas. Álvaro Ibáñez emergió como una tormenta vestida de traje Armani, el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, pero sus ojos verde mar delataban otra noche sin dormir. El reloj Patek Philippe de su padre muerto marcaba las 5:52 am. «Maldita sea», murmuró, pasándose la mano por el rostro mientras caminaba hacia su oficina. Catalina bajó instintivamente la música y se hizo más pequeña detrás del carrito de limpieza. En los 8 meses que llevaba trabajando allí, había aprendido a leer los estados de ánimo del CEO, como quien lee las señales del clima. Hoy, definitivamente, se avecinaba tormenta. Álvaro se detuvo abruptamente frente a la ventana panorámica que dominaba la ciudad. Madrid se extendía bajo la penumbra del amanecer como un mar de luces parpadeantes. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre que había heredado un imperio pero no la paz de su constructor. «Papá, ¿estarías orgulloso?», susurró al fantasma que lo visitaba cada madrugada. Catalina, que había detenido su trabajo sin darse cuenta, sintió algo extraño en el pecho. Por primera vez en 8 meses, el arrogante Álvaro Ibáñez le parecía humano, vulnerable, perdido. Sus miradas se cruzaron en el reflejo del cristal por una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Él se enderezó inmediatamente, la máscara de superioridad regresando a su lugar como armadura invisible. «Buenos días, señorita». Se detuvo, realizando que nunca había preguntado su nombre. «Varela. Catalina Varela», respondió ella, quitándose los auriculares. «Catalina», repitió él, y por alguna razón desconocida, su nombre sonó diferente en esos labios. El resto del día transcurriría normalmente, pero ninguno de los dos sabía que en 3 horas, durante una reunión que cambiaría sus vidas para siempre, las palabras se convertirían en armas, y después, quizás, en puentes hacia algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Las 9 de la mañana trajeron consigo el caos habitual de Ibáñez Global. Catalina había terminado su turno de limpieza, pero algo la retuvo en el pasillo del 20º piso. Quizás fue la curiosidad, o tal vez ese instinto que desarrollan quienes viven en los márgenes, saber cuándo algo importante está a punto de suceder. Desde el cuarto de suministros, escuchó voces en coreano que se filtraban desde la sala de juntas. Su corazón se aceleró. Hacía años que no escuchaba su idioma favorito en un contexto profesional, desde aquellos días dorados en Oxford, cuando el mundo parecía estar a sus pies. «Igisuleun hyoksin hyogibnida», decía una voz masculina firme. «Esta tecnología es revolucionaria». Catalina cerró los ojos, dejando que los sonidos la transportaran a épocas mejores. Sin darse cuenta, comenzó a traducir mentalmente cada palabra, cada matiz, cada subtexto cultural que se perdía en las interpretaciones automáticas. Álvaro, sentado a la cabecera de la mesa de cristal, sentía como el sudor se acumulaba bajo su camisa italiana. Los 3 ejecutivos de Seoul Digital Solutions lo observaban con expresiones inescrutablemente educadas, pero él podía percibir la decepción en sus ojos. Su empresa había perdido terreno en el mercado asiático,
y esta reunión era su última oportunidad de recuperar credibilidad. Señores Kim, Park y Lee, comenzó en inglés, su voz cargada de una confianza que no sentía. Entiendo sus preocupaciones sobre nuestros índices de penetración en el mercado coreano. El señor Kim, un hombre elegante de unos 50 años, intercambió una mirada con sus colegas antes de responder. Señor Ibáñez, con el debido respeto, creemos que su empresa carece de comprensión cultural profunda. La palabra comprensión sonó como una bofetada en los oídos de Álvaro. Había construido su imagen sobre la base de ser más inteligente, más astuto, más preparado que cualquier competidor. Pero ahora, frente a estos hombres que representaban un mercado de 500 millones de euros, se sentía como un niño jugando a ser adulto. La tensión en la sala se espesó como niebla. Álvaro sabía que necesitaba hacer algo dramático, algo que demostrara su superioridad intelectual. Su mirada se posó en la figura silenciosa de Catalina, que había entrado discretamente para recoger la papelera. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Era perfecto. Una demostración de poder frente a sus invitados, usando a la empleada de limpieza como ejemplo. Geoyo Haneunama Hangugi Eodie Isnenjido Morul Goyeo, dijo en su coreano imperfecto, creyendo que nadie más entendía. Esa mujer probablemente ni siquiera sabe dónde está Corea. Los ejecutivos coreanos se tensaron visiblemente. El señor Park frunció el ceño, claramente incómodo con la grosería. Álvaro, interpretando mal sus expresiones, continuó su espectáculo. De hecho, le apuesto mi salario mensual a que ni siquiera puede deletrear Seúl. Se rió, esperando complicidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina, que había estado inmóvil junto a la puerta, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su columna vertebral. Los sonidos del edificio se desvanecieron. El mundo se redujo a esa sala, a esas palabras hirientes, a esa humillación pública que despertó algo que había mantenido dormido durante 2 años. Lentamente, se irguió. Sus ojos ámbar brillaron con una determinación que no sentía desde Oxford. Silre Hamnida, Ibáñez Eshi, comenzó, su voz clara y firme cortando el silencio como cristal. Shonen, 한국이 어디에 있는지 알 뿐만 아니라 당신의 무례한 농담이 언어학적으로도 부정확하다는 것을 알고 있습니다. La traducción resonó en su mente como música. Disculpe, señor Ibáñez. No solo sé dónde está Corea, sino que también sé que su broma grosera es lingüísticamente incorrecta. El mundo se detuvo. El silencio en la sala de juntas se volvió tan denso que Catalina podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando como tambores de guerra. Los 3 ejecutivos coreanos la miraban con una mezcla de asombro y respeto que no había visto dirigida hacia ella en años. El señor Kim fue el primero en reaccionar, levantándose lentamente de su asiento con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Wambyogan Baleu Minello, dijo, dirigiéndose directamente a Catalina. Eodiseo Angu Georeol Beushosnayo. Su pronunciación es perfecta. ¿Dónde aprendió coreano? Catalina sintió como si estuviera despertando de un sueño de 2 años. Sus manos, que segundos antes sostenían una bolsa de basura, ahora temblaban ligeramente mientras respondía. 옥스퍼드 대학교에서 언어학을 공부했습니다. 한국어는 제가 가장 좋아하는 언어 중 하나입니다. Estudié lingüística en la Universidad de Oxford. El coreano es uno de mis idiomas favoritos. Álvaro, paralizado en su silla, sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su mente, acostumbrada a procesar información a velocidad vertiginosa, se había quedado completamente en blanco. La mujer que limpiaba su oficina cada mañana, la misma a la que había ignorado durante 8 meses, acababa de hablar coreano con la fluidez de una diplomática. Oxford, murmuró la palabra escapando de sus labios como una confesión involuntaria. El señor Park se acercó a Catalina con evidente interés. ¿Lingüística computacional por casualidad? Hemos estado buscando exactamente ese tipo de expertise para nuestro nuevo proyecto de traducción con inteligencia artificial. Las palabras golpearon a Catalina como olas contra un acantilado. Lingüística computacional, su especialidad, su pasión. El campo que había abandonado cuando el mundo académico la traicionó y la vida la obligó a elegir entre sus sueños y la supervivencia de su abuela. Sí, esa era mi especialización, admitió. Su voz apenas un susurro cargado de melancolía. Álvaro finalmente encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para él. Oxford, usted estudió en Oxford. Catalina giró hacia él, y por primera vez en 8 meses,
Sus miradas se encontraron de verdad. No como empleada y jefe, sino como dos seres humanos viendo realmente al otro por primera vez. Sí, señor Ibáñez, pero eso fue en otra vida. La amargura en su voz era palpable, y Álvaro sintió algo desconocido retorcerse en su estómago. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿O algo más profundo que no se atrevía a nombrar? El señor Kim, ajeno a la tensión emocional que se había apoderado de la habitación, continuó con entusiasmo. Señorita Varela, Catalina Varela. Señorita Varela, ¿estaría interesada en consultar nuestro proyecto? Pagamos muy bien por expertise de su calibre. El mundo pareció detenerse nuevamente. Catalina sintió como si estuviera en una encrucijada cósmica. A su izquierda, el camino seguro. Rechazar la oferta. Volver a su vida de sombras. Continuar siendo invisible. A su derecha, el abismo aterrador de la posibilidad. Reconocer quién era realmente. Arriesgarse a ser herida de nuevo. Pero también, vivir. Yo necesito pensarlo, respondió, su voz temblando. Álvaro se levantó abruptamente, el sonido de su silla raspando el suelo cortando la tensión como un cuchillo. Caballeros, creo que deberíamos continuar esta reunión en otro momento. Claramente hay circunstancias que necesitan ser aclaradas. Los ejecutivos coreanos intercambiaron miradas conocedoras. El señor Lee sonrió ligeramente. Por supuesto, señor Ibáñez. Pero esperamos saber pronto de la señorita Varela. El talento real es demasiado valioso para desperdiciarlo. Limpiando oficinas. Sus palabras resonaron en la sala como una sentencia. Catalina sintió las mejillas arder, pero esta vez no era de vergüenza, sino de una ira antigua y poderosa que despertaba después de 2 años de hibernación. Cuando los coreanos se marcharon, solo quedaron Álvaro y Catalina, enfrentándose en el campo de batalla de sus propias percepciones destrozadas, sabiendo que nada volvería a ser igual. La sala de juntas se había transformado en un campo de batalla silencioso. Álvaro caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, pasándose la mano por el cabello hasta desaliñarlo completamente. Catalina permanecía inmóvil junto a la ventana, contemplando Madrid como si fuera la primera vez que veía la ciudad. ¿Por qué? La voz de Álvaro cortó el silencio como cristal rompiéndose. ¿Por qué no me dijiste quién eras realmente? Catalina se giró lentamente y Álvaro se sorprendió al ver lágrimas brillando en sus ojos ámbar. ¿Y cuándo exactamente habría sido apropiado, señor Ibáñez? Su voz estaba cargada de una ironía amarga. ¿Mientras vaciaba su papelera? ¿Mientras limpiaba las huellas de sus reuniones importantes? ¿O tal vez mientras usted me ignoraba como si fuera parte del mobiliario? Las palabras golpearon a Álvaro como puñetazos. Se detuvo en seco, dándose cuenta por primera vez de la brutal verdad que acababa de escuchar. Yo no sabía que era humana. Catalina se acercó un paso, y Álvaro pudo ver el fuego que ardía en sus ojos. Claro que no lo sabía. Para usted soy invisible. Somos todos invisibles. Todas las personas que mantienen funcionando su imperio perfecto, mientras usted se pavonea creyendo que lo construyó solo. Álvaro sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Nunca nadie le había hablado así. Nunca nadie había logrado hacerlo sentir tan pequeño. Tienes razón, admitió, su voz apenas un susurro. Las palabras lo sorprendieron incluso a él. Catalina parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Disculpa? Que tienes razón, repitió más fuerte, acercándose a ella. He sido un completo imbécil, un arrogante, un capullo integral, completó Catalina, cruzándose de brazos. Por primera vez en años, Álvaro se echó a reír. Una risa real, profunda, que lo sorprendió tanto como a ella. Sí, eso también. Definitivamente eso también. Catalina lo estudió con curiosidad. Sin la máscara de superioridad, Álvaro parecía diferente, más joven, más perdido, casi vulnerable. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Continuó ella, su voz suavizándose ligeramente. Que durante estos 8 meses he escuchado tus reuniones desde el pasillo. He visto cómo trabajas, cómo piensas, cómo resuelves problemas. Y eres brillante, Álvaro. Realmente brillante. Pero también eres un desperdicio de talento, sugirió él, sentándose pesadamente en una de las sillas. Solitario, dijo ella en su lugar. Estás completamente solo. Las palabras resonaron en el silencio como una campana fúnebre. Álvaro levantó la vista hacia ella.
Y Catalina vio algo en sus ojos verde mar que la desarmó completamente. Reconocimiento. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo estoy, admitió sentándose frente a él. Solo que yo elegí mi soledad. Tú la construiste sin darte cuenta. Se miraron en silencio, dos almas rotas reconociendo las fracturas en la otra. Cuéntame qué pasó, pidió Álvaro suavemente. En Oxford. ¿Por qué estás aquí? Catalina cerró los ojos, y Álvaro pudo ver el dolor físico que le causaba rememorar. ¿Conoces la sensación de tener el mundo en tus manos y verlo destruirse en una sola noche? Sí, respondió él inmediatamente, pensando en la noche que murió su padre. La conozco muy bien. Entonces entenderás por qué algunas veces es más fácil ser invisible. No pueden lastimarte si no saben que existes. Álvaro asintió lentamente, comprendiendo más de lo que las palabras expresaban. Pero hoy no pudiste mantenerte invisible. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Catalina. No, hoy mi orgullo fue más fuerte que mi miedo. Me alegro, dijo él, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. El mundo necesita ver quién eres realmente, Catalina Varela. Por primera vez en 2 años, Catalina sintió que tal vez, solo tal vez, era posible volver a creer en algo. 3 días habían pasado desde el incidente en la sala de juntas, y Catalina sentía como si viviera en un universo paralelo. Álvaro había insistido en que dejara el turno de limpieza temporalmente mientras exploraban otras opciones, pero ella se resistía a cualquier cambio que oliera a caridad. Esa tarde, mientras preparaba gazpacho en la pequeña cocina del apartamento que compartía con su abuela Carmen en Malasaña, el timbre sonó con una insistencia que la sobresaltó. «¿Quién puede ser a estas horas?», murmuró Carmen desde su sillón favorito, donde tejía una bufanda interminable mientras veía telenovelas turcas. Catalina abrió la puerta y se encontró con Álvaro Ibáñez parado en el umbral, completamente fuera de lugar en el modesto edificio. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca sin corbata, algo que jamás habría imaginado posible. «¿Qué haces aquí?», preguntó bloqueando instintivamente la entrada. «Necesitaba hablar contigo». Y dudó, sosteniendo una bolsa de papel. «Traje magdalenas de El Rincón. Me dijiste que eran las favoritas de tu abuela». Catalina lo miró con suspicacia. Nunca le había dicho eso. «¿Cómo sabías?» «Elena me lo contó, tu compañera de trabajo». Aparentemente he sido tema de conversación en el cuarto de suministros. A pesar de sí misma, Catalina sonrió ligeramente. «¿Qué más te contó Elena?» «Que tu abuela está enferma, que trabajas 2 empleos para pagar sus medicinas, que…» Se detuvo, estudiando su rostro. «Que perdiste a alguien importante hace 2 años». El color se desvaneció del rostro de Catalina. «No tenías derecho a…» «Catalina, niña». «¿Quién es?». La voz de Carmen llegó desde el salón. Álvaro aprovechó la distracción para asomar la cabeza. «Buenos días, señora. Soy Álvaro, un colega de su nieta». Carmen levantó la mirada del tejido, y Álvaro se sorprendió al encontrarse con unos ojos azul celeste idénticos a los que veía en viejas fotografías de su propia abuela. «Ay, qué guapo. Catalina, no me habías dicho que tenías pretendientes tan elegantes». «Abuela, por favor», murmuró Catalina, claramente mortificada. Pasa, hijo. No te quedes ahí plantado como un árbol». Álvaro entró al pequeño apartamento, inmediatamente envuelto por el aroma de lavanda y comida casera. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y estantes repletos de libros en múltiples idiomas. «¿Esas son todas tuyas?», preguntó, señalando los libros. «De mi abuelo, principalmente», respondió Catalina resignada a la invasión. «Era profesor de lingüística. Me enseñó que cada idioma es una forma diferente de ver el mundo». Álvaro se acercó a una fotografía donde una joven Catalina, claramente más feliz, sostenía un diploma junto a un hombre de ojos gentiles. «Él, Miguel», susurró ella. Íbamos a casarnos». «¿Qué pasó?». Catalina se sentó pesadamente en el sofá junto a su abuela, quien inmediatamente tomó su mano. «Accidente de coche. Regresaba de Oxford después de defender mi tesis doctoral. Llovía mucho esa noche, y un camión…». Su voz se quebró. Murió instantáneamente. Álvaro sintió como si le hubieran clavado un puñal en el estómago. «Catalina, yo no sabía…». «Nadie sabía», intervino Carmen suavemente. «Mi nieta se cerró al mundo después de eso. Abandonó sus estudios, rechazó ofertas de trabajo, se convirtió en fantasma. Abuela, basta. No basta». Carmen se enderezó con energía sorprendente. «Llevo 2 años viendo cómo te castigas por seguir viva cuando él no pudo hacerlo.
Miguel no habría querido esto para ti. Álvaro observaba la escena, comprendiendo finalmente las capas de dolor que Catalina cargaba. No era solo una mujer trabajando para sobrevivir, era alguien que había elegido la invisibilidad como forma de duelo. Tu abuela tiene razón, dijo suavemente. El talento como el tuyo no debería desperdiciarse. Catalina lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Y qué sabes tú del desperdicio, Álvaro Ibáñez? Tienes todo lo que cualquiera podría desear. Tengo todo excepto lo único que importa, respondió él sin pensarlo. Una razón para querer levantarme cada mañana. El silencio que siguió fue interrumpido por Carmen, quien sonrió misteriosa mientras seguía tejiendo. Ay, estos jóvenes. No saben que a veces el destino necesita un pequeño empujón. Ninguno de los dos entendió completamente sus palabras, pero ambos sintieron que algo fundamental había cambiado en esa pequeña sala llena de recuerdos y posibilidades. Una semana después de su visita a Malasaña, Álvaro se encontró haciendo algo que jamás había imaginado, esperando ansiosamente el ascensor a las 5:30 de la mañana, con 2 cafés con leche en las manos y el corazón latiendo de forma irregular. Catalina había regresado a su trabajo de limpieza, rechazando cualquier sugerencia de cambio hasta que, como ella decía, tuviera clara cuál era su lugar en el mundo. Pero algo había cambiado entre ellos. Las miradas furtivas, las conversaciones susurradas en el pasillo, los pequeños gestos que hablaban de una conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y Catalina emergió con su carrito de limpieza, Álvaro le extendió uno de los cafés. Café con leche, sin azúcar, con un toque de canela, dijo, recordando cómo lo había preparado Carmen. Catalina lo miró con sorpresa, tomando la taza con manos que temblaron ligeramente al rozar las suyas. ¿Cómo sabías que me gusta así? Tu abuela me enseñó muchas cosas el otro día, respondió él, caminando junto a ella por el pasillo. Entre otras, que cuando una persona importante para ti toma café, prestas atención a todos los detalles. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como promesas no dichas. Catalina se detuvo frente a la ventana que daba al este, donde los primeros rayos del sol teñían Madrid de tonos dorados. Álvaro, necesito que sepas algo, comenzó, sin mirarlo. No puedo, no estoy lista para... Lo sé, la interrumpió suavemente. No te estoy pidiendo nada, Catalina. Solo disfruto de tu compañía. Es la primera vez en años que no me siento completamente solo. Ella se giró hacia él, estudiando su rostro como si fuera un texto en un idioma que estaba aprendiendo a descifrar. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró. Que contigo, por primera vez desde Miguel, me siento vista, realmente vista. Álvaro sintió algo expandirse en su pecho, cálido y aterrador a la vez. Elena me dijo algo ayer, continuó Catalina, que llevabas días llegando temprano, solo para hablar conmigo. Elena habla demasiado, murmuró él, sonrojándose ligeramente. También me dijo que rechazaste la propuesta de los coreanos sin consultarme. Álvaro se tensó. Era cierto. Cuando Seoul Digital Solutions había llamado insistiendo en trabajar directamente con Catalina, él había encontrado excusas para dilatar las negociaciones. Pensé que no estabas lista, se justificó. ¿O pensaste que no querías perderme? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas que los alcanzaron a ambos. Álvaro abrió la boca para negar, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión en los ojos de Catalina. Comenzó, pero su teléfono sonó estruendosamente. Era Diego, su mejor amigo, y el pánico en su voz fue inmediatamente evidente. Álvaro, necesitas venir al hospital. Es Carmen. Elena me llamó. Hubo una emergencia. El teléfono se le resbaló de las manos. Catalina, que había escuchado, palideció hasta parecer translúcida. Mi abuela, susurró y sus piernas comenzaron a ceder. Álvaro la sostuvo antes de que cayera, sintiendo cómo temblaba contra su pecho. Vamos, dijo con firmeza. Te llevo al hospital. No, el metro. ¿Puedo? Catalina, la interrumpió, tomando su rostro entre sus manos. Déjame estar aquí para ti, por favor. En el ascensor hacia el garaje, mientras Catalina se aferraba a su brazo como a un salvavidas, Álvaro se dio cuenta de algo que lo aterrorizó y lo llenó de esperanza a la vez. Ya no se trataba solo de soledad compartida o curiosidad intelectual. Se estaba enamorando de Catalina Varela, y por la forma en que ella se refugiaba en su presencia, por cómo sus dedos se entrelazaban con los suyos mientras corrían hacia el coche, él sospechaba que ella también estaba luchando contra los mismos sentimientos imposibles.
El Hospital Universitario La Paz nunca había parecido tan lejano, y el tiempo nunca había corrido tan lento, mientras dos corazones asustados descubrían que el amor puede llegar precisamente cuando menos te atreves a esperarlo. La sala de espera del Hospital La Paz olía a desinfectante y miedo. Catalina había estado inmóvil en la misma silla de plástico durante 4 horas, con la mirada perdida en el suelo de linóleo mientras Álvaro paseaba como un león enjaulado, hablando con médicos, enfermeras y cualquiera que pudiera darle información. Señorita Varela. La voz del doctor Mendoza la hizo levantar la cabeza. Su abuela está estable. Fue una arritmia severa, pero respondió bien al tratamiento. Pueden verla en unos minutos. Catalina cerró los ojos y exhaló por primera vez en horas. Álvaro se acercó inmediatamente, sentándose a su lado y tomando su mano sin pedir permiso. ¿Estás bien?, murmuró. No puedo perderla, Álvaro, susurró ella, su voz quebrada. Es lo único que me queda de mi familia. Si ella se va, no se va a ir, dijo él con una convicción que la sorprendió. Carmen es demasiado terca para rendirse ahora. Me lo dijo ella misma. Todavía tiene que ver a su nieta brillar de nuevo. Catalina lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Cuándo se volvió tan importante para ti? Mi abuela, yo, nosotros. La pregunta flotó entre ellos como una confesión a medias. Álvaro estudió sus manos entrelazadas, consciente de que había llegado el momento de la verdad. ¿Quieres que sea brutalmente honesto?, preguntó. Ella asintió. Desde el momento en que te vi llorar mientras limpiabas, escuchando esa canción triste, algo en mi pecho se despertó. Y cuando hablaste en coreano, cuando te vi defender tu dignidad, fue como si alguien hubiera encendido todas las luces de un edificio que llevaba años a oscuras. Catalina sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Álvaro, déjame terminar, la interrumpió suavemente. Durante años creí que era feliz. Tenía éxito, dinero, respeto. Pero contigo he descubierto la diferencia entre estar vivo y vivir realmente. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. No puedes decirme esto ahora. No cuando estoy tan vulnerable, tan asustada. ¿Y cuándo podría hacerlo?, preguntó él, acercándose más. ¿Cuándo sería el momento perfecto, Catalina? Porque he estado esperando el momento perfecto toda mi vida, y lo único que he conseguido es una existencia perfectamente vacía. Elena apareció corriendo por el pasillo, seguida de Diego. Se habían conocido durante la crisis y algo instantáneo había surgido entre ellos. ¿Cómo está Carmen?, preguntó Elena jadeando. Estable, respondió Álvaro sin soltar la mano de Catalina. Diego observó la escena con una sonrisa conocedora. ¿Interrumpimos algo importante? Sí, dijeron Catalina y Álvaro al unísono. Luego se miraron sorprendidos. Una enfermera se acercó. Pueden pasar a verla ahora. Solo familiares. Catalina se levantó pero se detuvo y miró a Álvaro. Ven conmigo, pidió. Por favor. Él negó con la cabeza. No soy familia, Catalina. Sí lo eres, dijo ella, y las palabras resonaron con una verdad que los sorprendió a ambos. No sé cómo ni cuándo pasó, pero sí lo eres. En la habitación, Carmen yacía conectada a monitores, pero sus ojos azul celeste brillaban con malicia familiar cuando los vio entrar juntos. «Ay, mis niños», murmuró con voz débil pero firme. Tuvieron que esperar a que me diera un susto para darse cuenta de lo que cualquiera con ojos puede ver. «Abuela, deberías descansar», protestó Catalina. «Tonterías. He descansado toda mi vida. Ahora escúchame bien, Catalina Elena Varela». Su voz se hizo más fuerte. «Tu abuelo me dijo algo antes de morir, que el amor verdadero llega cuando menos lo esperas, pero exactamente cuando más lo necesitas». Miró directamente a Álvaro. «¿Y tú, niño rico? ¿Qué esperabas? ¿Una invitación grabada en oro?» Álvaro sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Señora Carmen, con el debido respeto, su nieta es la mujer más terca que he conocido». «Oye», protestó Catalina, «y la más inteligente, la más valiente, la más hermosa», continuó él girándose hacia ella. «Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que mereces ser amada exactamente como eres». Catalina sintió como si el mundo se hubiera detenido. En ese momento, en esa habitación de hospital que olía a medicina y esperanza, se dio cuenta de que había dos formas de honrar la memoria de Miguel, permaneciendo congelada en el pasado o teniendo el valor de amar de nuevo. «Una oportunidad», susurró. «Solo una oportunidad». Y cuando Álvaro sonrió, Carmen cerró los ojos satisfecha,
sabiendo que su trabajo más importante estaba finalmente completo. 6 meses después, la terraza del Instituto de Lingüística Aplicada, Carmen Varela vibraba con voces en 12 idiomas diferentes. Catalina, vestida con un elegante traje azul marino que realzaba sus ojos ámbar, observaba desde la entrada cómo sus estudiantes, refugiados, inmigrantes, trabajadores que buscaban mejorar sus oportunidades, practicaban conversaciones con voluntarios nativos de cada idioma. Nerviosa, la voz de Álvaro a sus espaldas la hizo sonreír antes de girarse. Llevaba una camisa blanca simple, sin corbata, el cabello ligeramente despeinado por el viento de primavera. En 6 meses había aprendido que la felicidad no requería armadura. Emocionada, corrigió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. Nunca pensé que vería esto hecho realidad. El instituto había nacido de una idea loca susurrada en una habitación de hospital. Crear un lugar donde los idiomas fueran puentes, no barreras. Álvaro había proporcionado el financiamiento y los contactos. Catalina, la visión y la pasión. Juntos habían construido algo hermoso. Elena se acercó corriendo, con Diego siguiéndola a paso más tranquilo. En los últimos meses, su amistad había florecido en algo más profundo y hermoso. «Los reporteros de El País están aquí», anunció Elena, radiante. «Quieren entrevistar a la genio lingüística que revoluciona la integración social en Madrid». Catalina hizo una mueca. «Odio que me llamen genio». «Mejor acostúmbrate», dijo Diego con una sonrisa. «Especially cuando la Universidad Complutense te ofrezca oficialmente la cátedra la próxima semana». Álvaro observó cómo el rostro de Catalina se iluminaba. La oferta de la cátedra era el reconocimiento académico que nunca había tenido, la reparación que merecía. Pero también significaba que tendría menos tiempo para el instituto, para ellos. Como si leyera sus pensamientos, Catalina le apretó la mano. «Hey», murmuró, «¿recuerdas lo que me dijiste? Que el amor verdadero no limita, sino que libera». «Sí, pero nada. Vamos a hacer que funcione. Los dos, juntos». Carmen apareció caminando lentamente pero con determinación, completamente recuperada y más terca que nunca. Llevaba su collar de perlas y una sonrisa traviesa. ¿Ya se dijeron todo lo que se tenían que decir? ¿O necesito inventarme otra emergencia médica? Álvaro se echó a reír, arrodillándose para ponerse a la altura de la anciana. «Señora Carmen, hay algo que quería preguntarle». Catalina frunció el ceño, confundida, hasta que vio a Álvaro sacar una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «¿Álvaro?», susurró, el corazón desbocado. Él se giró hacia ella, aún arrodillado. «Catalina Elena Varela, me enseñaste que el amor no es un idioma que se aprende en libros, sino uno que se vive cada día con pequeños gestos de valor. ¿Querrías enseñarme ese idioma el resto de nuestras vidas?» La terraza se había quedado en silencio. Estudiantes, voluntarios, Elena, Diego, todos observaban la escena con sonrisas enormes. Catalina miró el anillo, una esmeralda simple rodeada de pequeños diamantes, y luego a Álvaro, a Carmen, a todas las personas que habían llenado su vida de amor cuando creía que nunca volvería a sentirlo. «Sí», dijo, y su voz se quebró de pura felicidad. «Sí, quiero». Cuando Álvaro se levantó para besarla, la terraza estalló en aplausos y gritos de alegría en 12 idiomas diferentes. Carmen, limpiándose las lágrimas con su pañuelo bordado, murmuró para sí misma: «Antonio, mi amor, nuestros nietos van a ser felices. Lo conseguimos». Esa noche, mientras Madrid brillaba bajo las estrellas, Catalina y Álvaro caminaron por las calles de Malasaña tomados de la mano. Se detuvieron frente a una pequeña placa que habían instalado en el edificio donde vivía Carmen, en memoria del profesor Antonio Varela, quien nos enseñó que cada idioma es una forma de amar el mundo. «¿Sabes qué me dijo tu abuela antes de que nos fuéramos?», preguntó Álvaro. «¿Qué? Que el secreto de un matrimonio feliz es recordar que el amor tiene muchos dialectos. Paciencia, comprensión, perdón, risa, pero que todos se traducen a lo mismo». Catalina sonrió, recostándose contra su pecho. «¿Y cuál es ese idioma universal?». Álvaro la besó suavemente en la frente. «El idioma del corazón, mi amor, el único que realmente importa». Y en las ventanas iluminadas de Madrid, en los idiomas susurrados entre amantes, en las palabras de amor que no necesitan traducción, la historia de Catalina y Álvaro se convirtió en prueba de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, sin importar en qué idioma se diga. 3 años después,
La luz dorada del atardecer madrileño se filtraba por los ventanales del aula magna de la Universidad Complutense. Catalina, ahora doctora Catalina Varela de Ibáñez, ajustó el micrófono mientras observaba el mar de rostros expectantes que llenaba el auditorio. Estudiantes de doctorado, colegas académicos, periodistas y, en primera fila, las tres personas que más amaba en el mundo. Álvaro la miraba con esa sonrisa orgullosa que había perfeccionado durante sus 3 años de matrimonio. A su lado, Carmen, ahora de 81 años y más vital que nunca, sostenía en brazos a la pequeña Elena Ibáñez Varela, de 8 meses, cuyos enormes ojos verdes estudiaban el mundo con la curiosidad voraz de sus padres. «Señoras y señores», comenzó Catalina, su voz firme y cálida. «Hace 5 años, yo era una mujer invisible que limpiaba oficinas y creía que su historia había terminado. Hoy tengo el honor de presentarles el proyecto que ha revolucionado la integración lingüística en Europa, la Red Carmen Varela». Los aplausos resonaron por el auditorio. En la pantalla detrás de ella aparecieron cifras impresionantes. 35 centros en toda España, más de 10.000 estudiantes graduados, programas de intercambio con universidades de 4 continentes. Pero los números no cuentan la verdadera historia, continuó. La verdadera historia son las cartas que recibo cada semana, como la de Amira, refugiada siria que ahora trabaja como traductora en el Parlamento Europeo, o la de Chen, quien llegó sin hablar una palabra de español y ahora dirige su propia empresa de tecnología. Su mirada encontró la de Álvaro, quien asintió alentadoramente. Habían practicado este discurso juntos la noche anterior, después de acostar a Elena, mientras compartían una taza de té y los planes para expandir la red a Latinoamérica. Mi abuela Carmen siempre decía que los idiomas no son solo palabras, sino llaves que abren puertas a nuevos mundos. Pero yo he aprendido que hay una llave maestra, un idioma universal que no requiere gramática ni diccionarios, el idioma de la esperanza. En las últimas filas, Elena Ruiz, ahora Elena Monterrey tras su boda con Diego, secó discretamente una lágrima mientras grababa todo con su teléfono. Sus gemelos, ahora de 11 años, la habían acompañado y susurraban emocionados sobre cuándo podrían conocer a la bebé Elena. Cuando era niña, prosiguió Catalina, mi abuelo me enseñó que cada idioma que aprendemos nos convierte en una persona ligeramente diferente. El inglés me hizo más directa, el francés más romántica, el coreano más reflexiva, pero he descubierto que el amor nos convierte en la mejor versión de nosotros mismos en cualquier idioma. Carmen sonrió, meciendo suavemente a la bebé que comenzaba a inquietarse. La pequeña Elena había nacido con la misma curiosidad insaciable de su madre y la determinación férrea de su padre. Ya balbuceaba en lo que Carmen juraba eran 3 idiomas diferentes. Quiero terminar con algo personal, dijo Catalina, su voz suavizándose. Hace 3 años, en esta misma universidad, defendí una tesis que había esperado presentar durante años. Pero el verdadero doctorado que he recibido ha sido aprender que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia, que la vida puede sorprenderte con segundas oportunidades cuando menos las esperas, y que a veces las mejores conversaciones ocurren en el idioma del silencio compartido. El auditorio estalló en una ovación de pie. Catalina bajó del pódium directamente hacia su familia. Álvaro la envolvió en un abrazo que olía a hogar y futuro, mientras Carmen les pasaba a Elena, quien inmediatamente comenzó a balbucear lo que sonaba sospechosamente como «mama» en mandarín. ¿Crees que le gustó el discurso?, murmuró Catalina contra el pecho de su esposo. «Creo que está planeando su propio discurso para cuando tenga 3 años», respondió él riendo. Esa noche, en la terraza de su casa en el elegante barrio de Salamanca, una casa llena de libros en 20 idiomas, fotografías familiares y el constante aroma de las flores que Carmen cultivaba en macetas por todas partes, la familia se reunió para celebrar. Carmen, sentada en su mecedora favorita con Elena en brazos, observaba cómo Catalina y Álvaro preparaban la cena juntos, moviéndose en esa danza perfecta de las parejas que han aprendido a ser un equipo. «Antonio», susurró al viento nocturno, «¿puedes verlos? Nuestros nietos encontraron su camino, y esta pequeñita», miró a Elena, que la observaba con ojos sabios, «llevará nuestra historia hacia adelante». La bebé Elena, como si entendiera, sonrió y balbuceó algo que sonó exactamente como «abuela», en perfecto gallego. Carmen se echó a reír, una risa llena de alegría y satisfacción. «Sí, mi niña. Esta familia siempre ha hablado el idioma del amor, y tú vas a continuar la tradición».
Y mientras Madrid brillaba bajo las estrellas, 4 generaciones de la familia Varela Ibáñez demostraron que las mejores historias nunca realmente terminan, simplemente se transforman en nuevos comienzos, escritos en el idioma eterno del corazón. ¿Alguna vez has tenido que esconder tu verdadero talento o identidad para sobrevivir, como Catalina? La historia de Catalina nos muestra cómo a veces las circunstancias de la vida nos obligan a ser invisibles o a esconder quiénes realmente somos. Piensa en tu propia experiencia. ¿Has tenido que trabajar en algo que no refleja tu verdadero potencial? ¿Alguna vez alguien te subestimó por tu apariencia, trabajo o situación económica? ¿Crees que como Álvaro, también hemos sido ciegos a las personas extraordinarias que nos rodean todos los días? ¿Qué idioma del corazón hablas tú cuando quieres demostrar amor a alguien importante? La transformación de Catalina, de mujer invisible a doctora reconocida, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestros sueños, y que el verdadero amor nos ayuda a brillar tal como somos. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios.